A veces las cifras a palo seco dicen mucho más que 1000 palabras. En el tercer año de guerra, Rusia no avanzó más de 50 kilómetros en territorio ucraniano. En lo que va de guerra, Rusia ha perdido más de 100.000 hombres, ha perdido más de 4.000 tanques y vehículos de combate de todo tipo. Se ha gastado más de 140.000 millones de dólares. A este ritmo, solo para capturar la región de Donetsk, le haría falta a Rusia 2 años. Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy del coste de la guerra para Rusia, tanto económico como social, después de 3 años de invasión en un país que está en modo guerra total. Todos hemos visto cómo en los últimos días, especialmente desde la Casa Blanca y luego rebotados por toda la propaganda kremliniana, se hablaba del coste de la guerra para Ucrania, dando cifras que están muy lejos de la realidad. Se habla de 1 millón de muertos ucranianos, pero esas cifras están terriblemente infladas. A propósito, siempre es interesante comprobar que son cifras redondas, muy fácilmente recordables, para poder así transmitir el mensaje, que se propague el mensaje rápidamente. El 4 de febrero de 2025, el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo en una entrevista con un periodista británico que 45.100 soldados ucranianos han muerto en la guerra contra Rusia y otros 390.000 han resultado heridos. La página UA-Losses, que recopila información sobre pérdidas en el lado ucraniano, basándose en informes de fuentes abiertas, estima que más de 70.000 soldados ucranianos han muerto en lo que va de guerra. Hace unos días, Radio Libertad Ucrania se acercó y grabó los cementerios más grandes en Kiev, Lvov y Kharkov. La imagen es desoladora. Pero el espíritu de resistencia está intacto. На момент повномасштабного вторгнення було 3 ряда. 3 ряда захоронених героїв. А зараз, наші прапори, я думаю, це, мабуть, з космосу видно такі 2 квартали у нас. Наша Алія Слава, вона одна із найбільших в Україні. Вона кровава, дуже. Немає слів просто, що коли стоїш тут, біля наших ребят, дівчаток, комок от тут, і слів немає. Ти дивишся на ці лица, на ці портрети, це цвіт нації, а Харків це відчуває. Харків живе, Харків воює, Харків стоїть, але ціна. Desde la órbita kremliniana se repite por activa y por pasiva el tema de las bajas ucranianas, pero ¿y Rusia? ¿Acaso no tiene bajas? Si hacemos caso al último recuento de Mediazona, justo al cumplirse los 3 años, había confirmadas 95.994 muertes de soldados rusos, que, como siempre digo, no son todas. Las cifras que se han venido dando como más cercanas a la realidad irían en una horquilla que va desde los 160.000 muertos hasta los 190.000 muertos en el bando ruso. Si miramos un canal de Telegram que lleva el conteo de los muertos rusos, a la hora de grabar este vídeo, los rusos ya habían superado los 100.000 muertos. El último, antes de editar estas crónicas de la estepa rusa, era Dasha Nima Babuev, Buriatio, y era el militar ruso muerto número 101.537. Este último año ha sido el más sangriento para el ejército ruso y el menos provechoso en términos de kilómetros cuadrados ganados.
El medio ruso independiente The Insider ha analizado los grandes datos de la guerra cuando se han cumplido 3 años desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania, y los datos no pueden ser más reveladores, y más si nos fijamos en el periodo que va desde noviembre de 2023 hasta ahora. El mapa apenas se ha movido. Allá por octubre de 2023, el ejército ruso empezó una ofensiva que a trancas y barrancas continúa hasta el día de hoy. Incluso en la sección más exitosa, desde Avdiivka hasta Pokrovsk, las Fuerzas Armadas rusas han avanzado solo 45-50 kilómetros en profundidad durante el año pasado. Volviendo a la zona ocupada, durante el último año las fuerzas rusas se han apoderado de un total de 3.600 kilómetros cuadrados en Ucrania. Más del 70% de ellos están en la región de Donetsk. Según cálculos de Deep State, desde febrero de 2022, las tropas rusas han ocupado y mantenido el control de 68.400 kilómetros cuadrados en Ucrania, pero más de 60.000 los capturaron en el periodo 2022-2023. Al actual ritmo de avance territorial, el Kremlin necesitaría más de 2 años para capturar toda la región de Donetsk. En este momento, más de 8.000 kilómetros cuadrados todavía permanecen controlados por las Fuerzas Armadas ucranianas. Todo esto a costa, como he comentado antes, de un baño de sangre entre las tropas rusas. Ya os he hablado de los datos que daba media zona, pero los compañeros de The Insider también tienen sus propios cálculos y parten de la base de que lo que se conoce de fuentes abiertas es solo entre el 45% y el 65% de las muertes totales. Ellos amplían una horquilla, hacen la horquilla bastante más grande y hablan de entre 146.000 soldados muertos rusos y 211.000 soldados rusos muertos. Si a estos números sumamos las pérdidas de las republiquetas de Donetsk y Lugansk, que de febrero de 2022 hasta septiembre de 2022, digamos, actuaron de manera independiente, autónoma, los compañeros de Insider abren la horquilla y la parte más baja, el número menor de bajas, de muertos, que ellos calculan, estaría en torno a los 167.000. Y la parte más alta de la horquilla se iría hasta los 237.000 muertos rusos. Unas cifras que son auténticamente estremecedoras. Y aquí no están puestos ni desaparecidos ni heridos. La que está clara es la cifra de suscriptores de Crónicas de la Estepa Rusa. En este momento, a la hora de grabar el vídeo, somos 48.992. Sí, no hemos llegado a 50.000 esta semana, pero estamos un poquito más cerca. O sea que toca daros las gracias como siempre. Gracias por vuestros likes, gracias por vuestros comentarios, gracias por suscribirse y gracias por darle a la campanita, que no está ahí de adorno, que si le dais sabréis que aparece que tenéis un nuevo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Y si queréis apoyar un poco más, pues podéis haceros miembros del canal o podéis ayudar a través de mi cuenta de PayPal, que os dejará, si no se me olvida, como es habitual, os dejaré el link en el primer mensaje de los comentarios. Cualquier ayuda, pues ya sabéis que es más que bienvenida para seguir adelante con esta labor. Y ahora sí, nosotros también seguimos adelante. Vamos a ver cuánto le está costando esta guerra a Rusia. Hemos visto la poca recompensa en kilómetros cuadrados para el coste humano que está teniendo Rusia. Mirad esta tabla. Son las bajas de la Unión Soviética y Rusia a lo largo del siglo XX y XXI en las guerras en las que ha participado. La invasión de Checoslovaquia en 1968, algo parecido a lo que querían hacer en febrero de 2022 en Kiev, les costó 68 muertos. La guerra en Afganistán se llevó la vida de entre 14.000 y 16.000 soldados soviéticos. Las dos guerras chechenas se llevaron por delante las vidas de entre 12.000 y 25.000 jóvenes rusos. ¿Veis la horquilla? Y en lo que llevamos de guerra ya estamos en esa banda entre los 167.000 y los 235.000 soldados rusos fallecidos. Se conoce la edad de 39.600 de los fallecidos. La categoría de edad más numerosa entre las víctimas es la que está entre los 30 y los 34 años, que representan casi 1 de cada 5 soldados muertos, un 18,6% para ser exactos. La magnitud de la guerra se hace evidente cuando vemos las cifras
totales. Rusia tiene en el campo de batalla unos 600.000 soldados, cifra que más o menos ha conseguido mantener de una manera estable, aunque cada vez son más los informes, las noticias, que hablan de que ya Rusia es incapaz de contratar, es incapaz de reclutar gente a la velocidad en la que pierde soldados en la línea de frente. De esos 600.000, unos 400.000 están directamente en la línea de contacto, donde se producen las batallas, frente a unos 250.000 soldados ucranianos. Una de las grandes desventajas de Ucrania es que ellos tienen que mantener desplegados soldados en la retaguardia, en la frontera con Bielorrusia, pues por si acaso. Y en las filas rusas, como en las ucranianas, pero en este caso nos vamos a centrar en las filas rusas, el que puede escapar va a intentar escapar. El que no quiere estar en la guerra va a intentar salir de ella por todos los medios posibles. El pasado 17 de febrero, el medio ruso independiente Historias Importantes publicó un informe de lo que costaba a un soldado de primera línea ser trasladado a zonas más seguras. Como os podéis imaginar, todo es a base de pagar y pagar y pagar sobornos. En el ejército ruso es habitual pagar sobornos para conseguir permisos, afirma Iván Chubiluaev, que es el portavoz de la fundación Go to the Forest, una asociación que intenta ayudar a los rusos, a los soldados rusos que desertan a esconderse o bien dentro de Rusia o intentar sacarlos fuera de las fronteras del país. Ya lo estáis leyendo, darle a una persona permiso para salir a pasear, es decir, sacarlo de la zona del frente, durante un mes cuesta ahora entre 700.000 y 1 millón de rublos, afirma Chubiluaev, entre 7.000 y 10.000 euros al cambio. En el papel escribirán, por ejemplo, que se trata de una rehabilitación por lesión. Y eso no es todo, porque durante esas vacaciones, digamos, ser enviado a zonas más seguras, no puede salir ni de Zaporizhia, ni de Gerson, ni de Donetsk, ni de Lugansk. Si te pillan intentando cruzar la frontera con Rusia, es decir, volver a casa, pues te van a juzgar como desertor y te van a enviar inmediatamente a un batallón de asalto donde tus posibilidades de respirar autónomamente pues disminuyen bastante. Historias Importantes hablaba de que se pagaba hasta 1 millón de rublos, unos 10.000 euros, para intentar salir de esa zona, de la zona de la Ucrania ocupada, y volver a Rusia, y de esa manera pues intentar tener alguna oportunidad más de salvarse, de esconderse y de poder no volver a la guerra. Aunque sin duda la forma más extendida de intentar no volver a la guerra es sobornar pues, a los médicos militares. Según el portavoz de esta asociación, Go to the Forest, los sobornos están especialmente extendidos en los hospitales militares y comenta el caso de un soldado que se pegó un tiro en la pierna y logró ser dado de baja previo pago de 300.000 rublos, unos 3.000 euros. Cantidad que me parece poca para el beneficio que tuvo. Y muchas veces se ha hablado de que el Kremlin está utilizando esta guerra para deshacerse de toda esa calaña carcelaria, esas personas no deseables en la sociedad rusa, pero también se le ha acusado de enviar básicamente a la gente más pobre, a los más desfavorecidos a la guerra, y entre ellos a muchos hombres de minorías étnicas no rusas, no eslavas 100%. Y parece que algo de eso hay. Fijaos en este informe del medio Aspecto Regional, donde nos dice que en la guerra con Ucrania mueren representantes de naciones que ya están al borde de la extinción. Kirill Kualonzuga era de etnia udege. En 2020, según el último censo ruso, quedaban 1.325 personas de esa etnia. Kirill vivía con su familia en Vasyugi, un pueblo escondido en la naturaleza de la taiga cerca de la frontera con China, y hasta allí le llegó la notificación de movilización. En la foto lo podéis ver con su mujer Natalia y su hija de corta edad. Y Kirill nunca volvió a casa. En verano de 2023 su mujer recibió la llamada de un compañero de su marido diciendo que lo había visto morir.
Su cuerpo nunca fue recuperado y se le considera oficialmente desaparecido. Según los cálculos de su mujer, Natalia, los habitantes de Guasyugi recibieron 8 citaciones. De los 8, 3 aún siguen vivos. Son los afortunados, añado yo. Y como en el caso de Kirill, muchos hombres de etnias a punto de desaparecer han sido llamados a filas y han tenido que ir a la guerra. Por ejemplo, Vladimir Shipev, al que veis en la foto, de 30 años, de la etnia Shor, de la que quedan poco más de 10.000 personas en Rusia. O Nikita Molochkovsky, de la etnia Nijve, es el que está a la derecha de esta foto, ataviado con el traje tradicional de esta etnia. Según el censo de 2020, apenas quedaban 3.842 personas. Dmitry Berezkov, nativo de Itelmen y editor del sitio web Rusia de los Pueblos Indígenas, que es esta web que veis en las pantallas, mantiene una lista de representantes de los pueblos indígenas que han muerto en lo que va de guerra. Solo desde enero de 2025 esa lista ya tiene 558 nombres. El mayor número de personas en la lista son nenets y tubanos, 185 y 151 respectivamente. Berezkov ha contado 11 muertos entre la etnia Shor y 5 muertos entre los Udeje. Ya no es solo la trágica muerte de personas, sino que con ellos muere gran parte de la cultura indígena rusa. Aunque ya vemos que eso al señor del Kremlin le importa entre poco y nada. Y si las pérdidas humanas son escalofriantes, las pérdidas en material también son abrumadoras. No me voy a meter en este tema porque no es el mío y hay canales como por ejemplo el de Gemitu que lo hacen mucho mejor que yo y saben mucho más de cosas que hacen pum. Pero sí quiero hablar de la sangría económica que está siendo para Rusia esta guerra. Para 2025 el gasto militar en Rusia ha sido aprobado en 13,5 billones de rublos o unos 135.000 millones de euros al tipo de cambio actual. El año pasado, en 2024, se gastaron alrededor de 13 billones de rublos, unos 130.000 millones de euros. El gasto en defensa en el periodo entre 2022 y 2027 alcanzará, según las cifras oficiales del Ministerio de Finanzas ruso, los 65 billones de rublos. Lo que pasado a euros son unos gigantescos 650.000 millones de euros. Si ponemos las cifras en relación con las ganancias territoriales, la verdad es que uno no sabe si reír o llorar. Fijaos, en el transcurso de un año, de febrero de 2024 a febrero de 2025, las tropas rusas ocuparon 3.600 kilómetros cuadrados en Ucrania y liberaron 380 kilómetros cuadrados en la región de Kursk. En ese proceso perdieron como mínimo 78.000 soldados. Es decir, en términos de avance territorial, son 21 muertos por kilómetro cuadrado. Y si lo medimos en dinero, la cosa no mejora. Si tomamos ese periodo de febrero de 2024 a febrero de 2025 y calculamos un gasto anual en defensa para ese tiempo de entre 130.000 y 135.000 millones de euros, resulta que cada kilómetro cuadrado conquistado le ha salido a Rusia a la nada desdeñable cifra de 33 millones de euros. Las cifras no mienten, ponen blanco sobre negro la magnitud de la tragedia y la magnitud de las pérdidas rusas. Los medios ponen el foco en las pérdidas ucranianas y en lo mal que está Ucrania, pero eso tiene una explicación lógica. Ucrania está abierta a la prensa, Rusia no. Por eso cuando se dice que Ucrania está pidiendo la paz, que Ucrania está en las últimas, siempre se olvida la otra X de la ecuación, y Rusia. Y lo veis cada día en mis hilos de Twitter o en estos vídeos de crónicas de la estepa rusa. Rusia está con la soga al cuello, está pidiendo la hora porque no puede más. Ahora, más que nunca, Europa, viendo que Estados Unidos ha dejado de ser ya ese socio fiable, es cuando debe apoyar a muerte a los ucranianos. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa.
До свидания.